Pod Nation. Hola, mi nombre es Mariana y bienvenidos a este video donde vamos a hablar qué es un podcast y para qué. Comencemos. Entonces, a lo que vinimos. ¿Qué es un podcast? Seguramente muchos de ustedes ya tienen algunas ideas, nociones sobre qué es un podcast y para qué sirve, pero ¿lo saben realmente? ¿Saben, por ejemplo, cuáles son las diferencias con un programa de radio o con cualquier formato de audio digital? No se preocupen, hoy justamente vamos a resolver esas dudas. Lo primero es que un podcast es un formato de audio que se puede escuchar por internet o descargado. Pueden ser de diferentes géneros, desde el más común, que es la entrevista con un invitado, hasta grabaciones individuales donde el presentador comenta un tema en específico. Realmente todo lo que se imaginen se puede hacer y los temas y formas son tan diversos como la imaginación se los permita. A pesar de que esto ha ido cambiando, una de las diferencias más grandes que tienen los podcasts con la radio es su forma de transmisión. Les contamos. La radio tradicional, como ya muchos sabrán, está hecha para informar a las comunidades sobre ciertas noticias nacionales e internacionales. Después de salir al aire, eso ya es periódico de ayer, como dicen por ahí. Los podcasts, en cambio, al no estar atados ni a un medio como tal, ni a la obligación de ser canales masivos, ni a cumplir con una parrilla de contenidos, tienen muchísima más libertad. Desde sus temas se pueden dar el lujo de ser más personales, narrativos, empresariales, de consejos, históricos, como les dijimos, de lo que sea. Hasta la posibilidad de utilizar ese contenido cuantas veces quieran, pues seguirá estando disponible en la plataforma de hosting que ustedes escojan, que esperamos que sea Pod Nation. También lo pueden republicar en redes varias veces y el podcast será un formato siempre vigente. Ahora, los podcasts pueden ser tan largos o tan cortos como ustedes quieran y como sus contenidos lo requieran. Por ejemplo, hay micropodcasts que sirven para dar consejos en general, para transmitir ideas en menos de 5 minutos. Como hay shows investigativos de crónicas o historias en los que cada episodio puede durar 1 hora o incluso más. 1 hora o incluso más. En Pod Nation les recomendamos que empiecen con episodios de 10 a 12 minutos para que vayan probando cómo les va, si su audiencia los sigue, si se quedan. Recuerden que gran parte de su audiencia los escuchará en momentos de tránsito, es decir, mientras van en el bus, en el carro, trabajando, mientras hacen ejercicio, cocinan, etc. Tengan eso en cuenta a la hora de pensar qué formato y a quién le están hablando. Eso será de mucha utilidad. Bueno, y entonces ahora sí pasemos a la segunda parte. ¿Para qué y por qué un podcast? Les podríamos dar muchas razones, desde las más obvias hasta las más rebuscadas. Sin embargo, hoy vamos a hablar de 4 razones que creemos realmente diferencian a los podcasts frente a cualquier otro formato. Primero, los podcasts son sin duda una mina de oro por descubrir. No solo están en un mercado incipiente e innovador, sino en un mercado creciente. Cada vez más oyentes, patrocinadores y seguidores están por descubrir. Y en América Latina todavía está todo por hacer. Empresas por enganchar, oyentes por fidelizar, formatos por explorar. Así que la oportunidad está abierta para ser aprovechada. 2. Es una forma muy económica, tal vez de las más baratas, de promocionar productos o servicios en general. Para hacer un podcast no solo se requieren grandes conocimientos técnicos, sino se puede empezar con 0 inversión. Puedes grabar tus voces y la de los invitados con tu smartphone. Para más detalles te puedes inscribir a nuestro curso de cómo aprender a hacer un podcast. Aquí te dejo el enlace. Puedes descargar un software de edición como Audacity y puedes subir tu podcast a algunas plataformas de hosting, entre ellas Pod Nation. 3. Es fácilmente monetizable. A través de cuñas publicitarias y también a través de suscriptores pagos lo puedes hacer. Podcasts privados, patrocinadores de podcast, el más conocido es Patreon y muchos más. También puedes vender podcasts internos para empresa. Créenos que ya muchas quieren tener su propio podcast porque mejora la comunicación interna, aumenta sus ventas, los posiciona como marca y muchísimas razones más. 4. Es uno de los formatos en los que más fácilmente puedes crear comunidad a través de intereses y gustos en común. Según varias encuestas, el 86% de las personas prefiere un podcast sobre un video o un blog porque pueden hacer otras cosas mientras lo escuchan. Es un dato muy potente, pues te asegura que el podcast por sí mismo puede generar audiencias muy fieles que no necesitan renunciar a otras cosas para escucharte. Así que estas son las 4 razones que se traducen en el fondo en un por qué y en un para qué muy sencillo. Un podcast es un gran formato para contar grandes historias, divulgarlas y monetizarlas. Muchas gracias a todos por ver el video. Los invito a que nos sigan en las redes. Estamos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Medium, y les dejo también aquí el enlace para que se suscriban al taller Aprende a crear tu podcast de cero. Chao. Pod Nation.